En nuestro segmento de noticias en tendencia, Gerardo Sierra nos muestra las historias más populares del día en tampahoy.com. Claro que sí, pasemos a ver qué es lo que estuvo en tendencia en nuestra plataforma digital tampahoy.com. Los oficiales del Departamento de Policía de Clearwater respondieron a una llamada médica en el centro de la ciudad el martes, donde la persona a la que atendieron tenía 2 perros pequeños. Los pequeños peludos no pudieron ir al hospital con su dueño, por lo que fueron transportados por los oficiales para que el control de animales del condado los vigile hasta que su dueño sea dado de alta. Ya puedes hacer tu reservación para viajar en el crucero más grande del mundo. Royal Caribbean ya está vendiendo boletos para el Icon of the Seas. El viaje inaugural saldrá de Miami y está fijado para principios del próximo año. La embarcación puede alojar hasta 7,600 pasajeros o casi 10,000 personas contando a la tripulación. Los precios comienzan en más de $1,500 por persona. Y si piensas en calabazas, tal vez nunca pensarías montarte en una. Bueno, el fin de semana en Bélgica, en una competición de remo, se utilizaron calabazas gigantes como embarcaciones para realizar carreras de relevos en un estanque. 65 equipos de 4 personas compitieron para definir la calabaza más rápida en el agua. Los organizadores dijeron que el evento comenzó como una forma de dar buen uso a frutas y verduras de gran tamaño, cultivadas para competiciones. Y para más noticias como estas, visita tampahoy.com. Soy Gerardo Sierra, Noticias Tampa Hoy.